mientras tanto se van poniendo los demás hermanos. Bueno, entonces estábamos hablando de cómo Pablo nos va a nosotros a ir formando la formación de Pablo es una formación que si yo la veo a largo plazo, así como la vio Dios y como la ven ustedes también, entonces uno dice, Dios mío, en verdad que el Señor se las trae todas, porque resulta que si ustedes ven como Pablo, y bueno, vamos a ver todo el desenlace de Pablo, ¿verdad? De cómo Pablo, en su vida, que jamás él imaginó, ¿verdad? Él estaba ahí diciendo, bueno, yo me estoy preparando, yo conozco leyes y yo hago negocios, y era un hombre muy versado, ¿verdad? ¿Qué le pasó a Pablo? Que voy a ponerle a mi hija que ya estamos. Que Dios lo preparó porque vamos a ver todo lo que hizo Pablo y fue increíble. Pero vea cómo Dios lo preparó intelectualmente primero. Le dio varios idiomas. ¿Para qué? ¿Por qué Pablo tendrá tantos idiomas? Porque imagínense qué importante es para uno poder hablar varios idiomas, inglés, francés y todo, y algún día lo mandan a uno a predicar y uno llega y da su prédica, no necesita traductor. Pablo podía comunicarse con muchos pueblos, aparte sabía leer, escribir, sumar, era una persona instruida, que luego Dios, con todo lo que él le permitió a él aprender, luego lo utilizó como un gran instrumento, ¿verdad? Como fue Pablo. Ya aquí, nada más para que lo tengan. Pablo nació en el año 8 y 10 antes de Cristo en Tarso, en Sicilia, ¿verdad? Familia judía de la tribu de Benjamín. Recibió una sola formación judaica, como lo habíamos visto anteriormente, y aquí está Hechos 21:39, y aquí está cuando habla de que él era discípulo de Gamaliel, Hechos 22:3. Su carácter fuerte, impetuoso, apasionado por todo lo que hacía, y una firme voluntad que lo llevó hasta el fanatismo, ¿verdad? En el caso de cuando él estudió todas las leyes judaicas, todo el Antiguo Testamento, él llegó a ser súper estricto con el cumplimiento de ellas. Y vamos a ver hasta dónde llega. Y más o menos a los 20 años terminó la formación rabínica y retornó a Tarso. O sea, el de adolescente, de niño, 12, 13 años, ya estaba formándose, y cuando tuvo 20 regresó y ya él era un rabino de formación. Imagínense, era un maestro de la ley. Por eso el Señor se las trajo con él, porque imagínense lo que es esto. En Hechos 22, del 3 al 16, ustedes encuentran bíblicamente todo lo que acabamos de decir. Yo, de cierto, soy judío, nacido en Tarso, Sicilia, pero criado en la ciudad, instruido a los pies de Gamaliel, estrictamente conforme a la ley de nuestros padres, celoso de Dios, como hoy lo sois todos vosotros. Perseguía yo desde camino hasta la muerte, pretendiendo y entregando en cárceles hombres y mujeres. Como el sumo sacerdote también me es testigo, y todos los ancianos, de quienes también recibí cartas para los hermanos. Y fui a Damasco para traer presos a Jerusalén, también a los que estuviesen allí, para que fuesen castigados. Palabra de Dios. Mires qué importante que Pablo era una autoridad, era un rabí, era un maestro, era alguien reconocido por el pueblo judío. Y esto es
básico. Él era un fariseo, un doctor de la ley, miembro del Sanedrín. Ustedes y yo recordamos que el Sanedrín es el conjunto de rabinos que atendía al pueblo judío. Y ser un rabino no era cualquiera, como vimos, tenían que ser personas muy estudiadas para comprender toda la ley mosaica y otras dadas por las costumbres y toda la tradición, ¿verdad? Pablo, sin embargo, se resistía dice, residía en Jerusalén, no estuvo en el momento de la crucifixión del Señor, sino que Pablo tuvo un encuentro muy fuerte con Esteban. Todos nosotros sabemos que Esteban, por ahí del año 36, estaba predicando y fue lapidado porque sabemos que todos los hijos del Señor, todos los que predicaban la ley del Señor Jesucristo, eran perseguidos. Entonces él No, era por cambio, como ese ha dicho que no quería. porque llegó a ser mártir, porque resulta que Esteban va a morir e incluso el mismo Pablo va a morir dilapidado, perseguido por el pueblo judío, y Pablo sostiene el manto de Esteban y está de acuerdo de cómo lo van a lapidar. O sea, él estaba contento con la muerte de Esteban, muerte que después a él le va a carcomer y le va a doler, ¿verdad? Pero como él estaba en concordancia, de acuerdo con la educación que había recibido, entonces para él, Esteban era una persona traidora a toda la ley, a toda la tradición farisea que Saulo había estudiado, había internalizado y que se concibió como un perseguidor acérrimo de todo cristiano. O sea, es decir, Pablo era como decir, no sé, nosotros, alguna gente que cree todavía en el comunismo y muchos comunistas que son muy radicales, ¿verdad? Persiguieron a los cristianos en su momento. Y muchos países en este momento, todavía actualmente y antes, han perseguido a los cristianos y los han matado. ¿Por qué? Porque no concuerdan con la ley de ellos, con la fe de ellos, con sus creencias. Entonces, digamos, los misioneros que van a África, a la India, a la parte oriental del mundo, se topan con momentos muy crudos y muy duros y son perseguidos y los matan, ¿verdad? Yo recuerdo un camboyano, un fraile, un tico que sirvió en Camboya, pero ellos tienen sede aquí y van allá y recogen dinero y todo. Él me contaba, bueno, en un retiro nos contaba, no a mí, nos contaba a todos nosotros que él estaba predicando cuando vino el ruido que venían ya a matarlos y que salieran huyendo. Entonces el pueblo salió como un hormiguero, dice, soplado, y se quedaron los padres y las monjas. Dice que eran 3 monjas y 3 sacerdotes. Y ante sus ojos, los del ejército los cogieron y le hicieron pa, y mataron a todos. Y solo él quedó vivo. A él no le dispararon. Y él dice, no entiendo por qué no me dispararon. ¿Por qué no me mataron como a los demás sacerdotes? Todavía yo me hago esa pregunta. Desde luego la respuesta es que Dios tenía un propósito para ese sacerdote y es un gran misionero. Él va y viene y no cesó su trabajo allá en Camboya. Ahora, yo me pregunto, lo mismo le pasó a Pablo, lo mismo nos pasa a nosotros. Lo que pasa es que nosotros
A veces cuando leemos Pablo, cuando vemos estos grandes santos, ¿verdad? Uno dice, no, pues, lo digo yo lo pienso, no, ¿qué va a hacer uno? Nada, a la par de Pablo, de Esteban, a la par de San Francisco, de la Madre Teresa, no, uno ni le limpia los pies, ni el subsuelo, ¿verdad? Pero en realidad es un pensamiento muy humano, porque Dios sí tiene un propósito para cada persona. Y aunque uno no lo entienda de primero, pero a largo plazo sí. ¿Por qué la conversión de Pablo fue un boom en su momento y generó muchas conversiones? Por el estilo de vida de Pablo. ¿Por quién era Pablo? Pablo era lo que estábamos hablando, un perseguidor. Y lo vemos en Hechos de los Apóstoles, 9 que dice, 8, perdón, que dice, del 1 en adelante, vamos a leer. Sablo vio cómo mataban a Esteban y le pareció muy bien. Más tarde unos hombres que amaban mucho al Señor recogieron el cuerpo de Esteban, lo enterraron y durante varios días lloraron su muerte. La iglesia empieza a sufrir, dice el título. A partir de este día, mucha gente comenzó a maltratar a los seguidores de Jesús que vivían en Jerusalén. Por todos estos tuvieron que separarse y huir a las regiones de Judea, de Samaria. Solamente los apóstoles quedaron en Jerusalén. Mientras tanto, Saulo seguía maltratando a los miembros de la iglesia, entrando en las casas, sacaba por la fuerza a los hombres y a mujeres y los encerraba en la cárcel. Palabra de Dios. O sea, vemos que era un perseguidor de los cristianos, de los buenos, que no dormían día y noche y que tenían como sal en una herida, que no quería dejar de perseguir a los cristianos. Saulo pide permiso para ir a Damasco a tener más judíos en su prisión, a perseguir más. En su capítulo 9:3 dice, sucedió que mientras viajaba acercándose a Damasco, de repente resplandeció en su alrededor una luz del cielo. Al caer a la tierra, oyó una voz que le decía, Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y él dijo, ¿quién eres, Señor? Y el Señor respondió, yo soy Jesús, a quien tú persigues. Palabra de Dios. Uy, esto, yo me pongo en la posición de Pablo y debe ser algo impactante, ¿verdad? Mucha gente, yo puse esta imagen como que él cae de un caballo, pero realmente la palabra de Dios no dice cae del caballo. Es una suposición que a través de los años se ha hecho, que Pablo viene a caballo y cae. Pero perfectamente Pablo viene caminando, la luz lo ilumina, ¿verdad? Lo ciega prácticamente, se tira al suelo asustado. No necesariamente tiene que venir a caballo. Ahora, no sé, porque todo el mundo lo pone con imagen de caballo y todo el mundo supone eso, pero los teólogos afirman que realmente no se sabe cómo venía él. Ellos estiman que Pablo venía a pie, no venía a caballo, porque en ningún momento dijo y Saulo cayó del caballo. ¿Sí? No dice cayó al suelo, como puede caer cualquier persona impresionada por semerenda voz que sus compañeros oían, pero no podían ver nada, ¿verdad? No vieron nada, nada más escucharon y vieron a Saulo. ¿Qué pasa con él en este momento? Vean lo que dice. Había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías. Bueno, el Señor manda a Pablo que siga su camino, que llegue a Damasco. Y cuando llegue ahí,
le va a dar instrucciones. Entonces, en Damasco, voy a adelantarme aquí un momentito para que, es que creo que no puse la que yo quería. No, vamos a poner esta, no importa. Dice así, había en Damasco cierto discípulo llamado Ananías, y el Señor le dijo en una visión a Ananías, él le dijo, heme aquí, Señor. El Señor le dijo, levántate y ve a la calle que se llama la calle recta o derecha. Depende de la Biblia, dice recta o derecha. Y pregunta en la casa de Judas por el hombre de Tarso, llamado Saulo, porque aquí está orando. Había visto una visión de un hombre llamado Ananías que entra y pone las manos sobre él para que recobre su vista. En la visión él se veía como lo hacía, pero Ananías se asusta, y como todos nosotros, ¿verdad? Pero Ananías respondió, Señor, he oído muchas cosas acerca de este hombre, cuánto mal ha hecho a sus santos en Jerusalén. Y aquí tiene autoridad de los principales sacerdotes para aprender a todos los que invocan tu nombre. Ananías en su visión, y eso lo aclaro para todos sabemos que el Señor ha dado don de visión. ¿Qué es un don de visión? Y lo vamos a ver un poco en el curso de el seminario Bautismo en el Espíritu, que los invito, ¿verdad? ¿Qué hace él? Él hace un milagro, una visión para uno es como cuando usted ve tele y ve las imágenes que pasan por sus ojos. Exactamente así, la visión es clara. Hay algunas veces que nos tira sombras o nos da ideas, pero no tan claras, pero normalmente da una visión clara, como estar viendo a la persona ahí. Ananías veía al Señor y le decía, aquí estoy. Y le dice, vaya, él dice, claro, yo voy. Pero cuando le dijo quién era, ahí todo paró. ¿Por qué? Porque él sabía que Pablo andaba persiguiendo y matando. Y decía, y si yo voy en el nombre del Señor a decir que lo voy a curar, este hombre me va a prender, me va a matar y todo, ¿verdad? Y el Señor le dijo, pero el Señor le dijo, ve, porque Él es un instrumento escogido para llevar mi nombre en presencia de los gentiles, de los reyes y de los hijos de Israel. Palabra de Dios. Ya aquí nosotros estamos viendo un cambio fundamental. ¿Cuál es el cambio fundamental? Ya aquí el Señor le revela a Ananías que, qué lindo, ¿verdad? Que Pablo era un instrumento escogido. Y dice hacia quién. Hasta el momento, toda la predicación estaba centrada en los judíos. No estaba centrado en los gentiles. Vimos la sesión pasada que los gentiles eran hombres que no pertenecían a la población judía. No pertenecían Aleita, no pertenecían a él. Sí, hay ahí podemos ver, abierto. sí, ahí podemos ver al ungido, uno de los ungidos menos pensados, porque era un asesino del pueblo del Señor, y el Señor lo llama para servirle a él. Una persona que tenía todo a sus pies, con conocimiento y con todo. Sí, Ay, económico, todo. Y el Señor lo llama precisamente a eso. Y con un poder espiritual dentro del pueblo judío, imagínense. Pero algo que quiero rescatar aquí, y es muy importante, y yo quiero que ustedes lo acepten.
ustedes y yo somos instrumento escogido del Señor. Somos instrumentos escogidos del Señor. Hoy Dios nos viene a hablar de Pablo, pero también nos viene a hablar de nosotros. Cómo Dios te ha buscado, te ha llamado, te ha preparado. Y tal vez nosotros mismos, igual que Pablo, nos hemos ladeado. Igual que Pablo, nos hemos consumido en el pecado, en la cotidianidad, en el materialismo, en una espiritualidad muy light, en cometer nuestros pecados, en alejarnos de Dios. Y te llaman a tu casa y te dicen, mire, señor, estoy haciendo una encuesta, es que, primero, ¿cómo se llama? ¿Dónde vive? Muy bien. ¿Qué religión profesa? Católico. Y tal vez nunca va a misa. Y se dice católico. Y tal vez ese no es el caso de Pablo. También tenemos un montón de católicos que le sirven a la iglesia, que son lectores, que son catequistas y todo, pero no tienen una conversión real. Aman al Señor, pero no lo conocen como debieran. No le entregan su mundo completo, su vida completa. Y cuando decimos mundo es familias, trabajos, amistades, recreaciones, etcétera. Es todo. No lo entregamos. Y Pablo se entregaba porque era apasionado, de hecho, ¿verdad? Por la ley de Dios. Pero vea como dice, llega hasta el fanatismo. Entonces tenía que ser como lo hizo el Señor, tirarlo, presentársele. De tal manera lo impactó que no pudo echar atrás. Que Pablo dijo, este es Dios, o sea, me tocó y como decía la palabra del Evangelio el domingo, que es hermosa, lo sedujo y él se dejó seducir. Él se dejó seducir y dijo, aquí voy adelante. ¿Y por qué va adelante? Porque veamos cómo él, ¿verdad? Estando tan preparado y con la conciencia como la tenía, ¿verdad, hermanos? Piensen ustedes, con la conciencia él la tenía, vea lo que sigue. Dice, pero yo te mostraré cuando es necesario padecer en mi nombre. Entonces fue Ananías y entró a la casa y poniendo sobre él las manos, dijo, vean qué lindo lo que dijo, hermano Saulo. ¿Por qué le dijo hermano? Porque Dios mismo ya le había dicho que era un escogido. Y él no podía dudar, porque se lo dijo Dios. Tal vez se le hubiera dudado si se lo dice un mismo apóstol, lo hubiera dudado, o un vecino o alguien que va a la sinagoga, pero se lo dijo el mismo Dios. Y por eso él le habla como Dios le mandó a hablar a uno, con amor. Hermano Saulo, el Señor Jesús, que se te apareció en el camino por donde venías, me ha enviado para que reciba la vista y sea lleno del Espíritu Santo. Y al momento le cayeron de los ojos como escamas y recibió al instante la vista y levantándose fue bautizado. Y habiendo tomado alimento, recobró las fuerzas y estuvo Saulo por días con los discípulos que estaban en Damasco. Palabra de Dios. El impacto, el que quedara ciego, es tan importante porque ¿cómo doblegas a un orgulloso? ¿Cómo doblegas a un soberbio? Solamente cuando está ciego. Cuando dice, no sé por dónde ir, no tengo por dónde ir, estoy enfermo, estoy arruinado, estoy cansado, estoy en el hoyo, no puedo salir. Cuando se da cuenta que necesita ayuda y que esa ayuda no puede venir ni siquiera de un ser humano, tiene que venir de Dios. Y a él fue tan fuerte y le devolvió la vista
Y cuando se le da la vista a Pablo por medio de Ananías y le pone sus manos, se le caen las escamas. Inmediatamente él ve y esa vista de Pablo está llena del Espíritu Santo. Y es cuando Pablo puede ver en un instante, en un solo instante, lo equivocado que él estaba durante toda su vida, de cómo él persiguió a los cristianos, creyendo que los judíos tenían la razón, y se aferró a eso. Y ahora Dios mismo venía a hablarle. ¿Por qué la conversión de Pablo fue tan increíble? Porque no fue por un milagro hecho por un apóstol. Fue un llamado directo de Dios. Y usted dice, bueno, es que yo no le sirvo a Dios y yo no creo que yo le pueda servir porque ya tendría que venir el mismo Jesucristo y decírmelo en la cara. Tengan cuidado, ¿verdad? Porque Dios usa instrumentos, usa momentos para hacernos nuestro llamado. Y muchas veces nos negamos y llegamos tarde a la misión que Él nos ha encomendado. Y por eso la conversión, entre más rápida es la conversión de la persona, mucho más disfrutará de los beneficios del Señor. Saulo predica en Damasco. Enseguida Pablo comenzó a predicar en las sinagogas donde afirmaba que Jesús era el Hijo de Dios. Todos los que lo oían predicar se quedaban atónitos y decían, ¿acaso no es este el que extermina en Jerusalén a los que invocan el nombre de Jesús? ¿No es verdad que vino acá para aprendernos y llevarnos ante los principales sacerdotes? Pero Saulo iba cobrando más fuerza y confundía a los judíos que vivían en Damasco al demostrarles que Jesús era el Cristo. Vea que la palabra de Dios aquí, que una vez estuvimos viendo, que Él no venía para traer la paz y que Él podía ser motivo de división, se hace claro aquí, porque Pablo era reconocido entre los judíos. ¿Como qué? Como judío. Pero jamás lo podían concebir como discípulo de Jesucristo, el mismo que él persiguió. Y ahí es cuando uno puede reflejarse también con Pablo en esta situación. No es esa señora la que fue adúltera, la que ha cambiado mucho, la que habla de Dios, la que ahora es muy gentil, la que ya no dice muchas palabras feas. No es ese señor que siempre era tan malhumorado y grosero, que ahora está muy amable, que ahora más bien es dadivoso, hasta organiza para ayudar a los compañeros y antes no le gustaba ni que le hablaran. Es el mismo señor. Y la gente se confunde y sus compañeros de trabajo se confunden y su familia se confunde. ¿Por qué? Porque hay un cambio radical en su vida. Porque Dios, así como llamó a Pablo, así que lo conocían en su pueblo, en toda esa región, era famoso. Y estaba ahí, cambiando, hablando de Jesús. Y no crean que el Señor no espera eso de nosotros, ¿verdad? Claro que lo espera. Espera que usted y yo hagamos cambios tan radicales como los hizo Pablo. Y que hagamos obras muy grandes, más o igual que las que Pablo hizo. Y tenemos que ver esta sesión en dos partes porque estamos viendo solo qué hizo Pablo y la conversión de Pablo. Después vamos a ver la misión de Pablo. ¿Qué hizo Pablo en todas esas regiones? Y lo vamos a dividir en diferentes etapas. Saulo escapa de los judíos. Después de algún tiempo, los judíos se reunieron en consejo y resolvieron matarlo.
Así que día y noche hacían guardia a la entrada de la ciudad para matarlo. Pero Pablo se enteró de sus planes. Y una noche los discípulos lo pusieron dentro de una canasta y lo bajaron por la muralla de la ciudad. Palabra de Dios. Pablo era una persona muy decidida. No le metía miedo a decirlo más. Pero mire cómo los judíos, su propio pueblo, tal vez al sentir que el cambio que los había traicionado, querían desaparecerlo. Pero no solo por eso, sino porque Pablo tenía un poder dado por Dios, una autoridad dada por Dios para convencer a la gente y traer discípulos a los pies de Jesucristo. Tenía una autoridad dada por Dios. Y esa autoridad la da Dios, hermanos. Por medio del Espíritu Santo es cuando usted habla con autoridad. Y hay personas que por la personalidad, valga la redundancia, su forma de ser, le falta cierta autoridad en su casa y todo. Pero cuando el Espíritu Santo lo toma, no el enojo. El Espíritu Santo toma a esa persona, puede verse transformada totalmente su vida y transformar a los demás. ¿Por qué? Porque los puede usar positivamente. Pablo, vean que los apóstoles, sus amigos, sus hermanos, idean cómo sacarlo y lo meten en una canasta y lo sacan por ahí. Alguien diría, qué cobarde. ¿Por qué huye? ¿Por qué no se quedó a morir? Porque no era su tiempo. No era su tiempo. Él debía huir porque la misión de él apenas estaba empezando. Y es muy seguro que el Espíritu Santo, perdón hermanos, el Espíritu Santo es el que les sopló cómo sacarlo. Porque el Espíritu Santo siempre está sobre nosotros diciéndonos hacia dónde ir y qué hacer. Saulo en Jerusalén. Cuando Saulo llegó a Jerusalén, tuvo la intención de reunirse con los discípulos, pero todos le tenían miedo porque no le creían que fuera uno de ellos. Esto nos pasa a todos nosotros también. A veces la gente no cree en nuestra conversión. Y si usted ha sido muy mala gente y se acerca renovado, con buenas intenciones, la gente siempre va a estar así media arisca. ¿Por qué? Porque no puede creer mucho, porque lo conoció a usted de una manera diferente, de una manera más fría, más calculador, capaz de hacerle daño a los demás. Y usted, al conocer al Señor, va a hacer ese cambio positivo, un cambio de amor, un cambio de ayudar, un cambio de levantar a las personas. Ya usted no es el mismo, pero para eso hay que demostrarle a los hijos, a la señora, a la comunidad, hay que mostrarle en nuestros lugares de trabajo que hemos cambiado realmente. Entonces Bernabé se encargó de llevar a Saulo ante los apóstoles. Ahí les contó cómo Saulo había visto al Señor de camino, cómo había hablado con él y con qué valor había predicado en Damasco el nombre de Jesús. Desde entonces Pablo pudo quedarse en Jerusalén con los apóstoles y entraba y salía de la ciudad y hablaba con los griegos y debatía con ellos, pero estos trataban de matarlo. Cuando los hermanos supieron esto, lo llevaron hasta Cesarea y lo enviaron a Tarso. Mientras tanto, la iglesia en toda Judea, Galilea, Samaria vivían en paz y eran edificados en el temor del Señor, y su número iba en aumento por la fuerza del Espíritu Santo. Vean que Pablo tiene un recorrido de un lugar a otro. Nosotros en nuestra vida espiritual tenemos que caminar mucho. A veces nos llevan a un ministerio, nos sacan, nos ponen otro ministerio e incluso otra comunidad, y esto impacta nuestra vida porque nosotros somos seres humanos que
que nos gusta el confort, no nos gusta que nos saquen de nuestras rutinas, de nuestro confort. Ay, cómo me ir de este grupo, si a todos los quiero, todos me conocen, pero hay que sacarlo del confort. Lo mismo que hablábamos que le hacen a los sacerdotes. ¿Por qué? Porque no pueden acerenciarse, no pueden sentirse parte de una sola comunidad, porque los sacerdotes son hijos de Dios y su comunidad es toda la Iglesia Universal. Lo mismo le pasaba a Pablo. Y regresó a su ciudad natal, a Tarso, cuya región residió, predicó hasta el año 43, vino a buscarlo Bernabé. Pablo y Bernabé fueron a Siria. Lo que hoy es Siria era una ciudad cosmopolita, o sea, una ciudad social, una ciudad muy grande, con mucha actividad de todo tipo, política, administrativa, comercial, etcétera, donde eran numerosos los seguidores de Jesús. Allí se daría por primera vez el sobrenombre de cristianos, para llevar la ayuda fraternal de la comunidad de Antioquía a la de Jerusalén. Entonces, Bernabé, que se supone que era familiar, parece, de Pablo, era cristiano también, era predicador, se lleva a Antioquía. Y en Antioquía van a formar la primera comunidad cristiana existente. Y con ese nombre, cristianos, ¿verdad? De Cristo. Eso es lo que significa, de Cristo. En el año 40, siguiendo los hechos de los apóstoles, se funda, como decía, Antioquía, primera comunidad, y estaba integrada por muchos griegos. Al estar ellos separados de los judíos, entonces le era más fácil a Pablo hablarles y convencerlos porque no tenían mucho conocimiento. Eran como niños que podía tomar y estructurarles y enseñarles, y no adultos que ya creían un montón de cosas y que les cuesta más convencerlos. Pronto Pablo, el perseguidor convertido, se une y participa en viajes misioneros por todos los países mediterráneos, que vamos a ver luego. Y en este momento es muy importante que sepamos que ya existían los evangelios y que los evangelios de Lucas y Mateo existían y estaban rodando entre todas las comunidades, pero esos evangelios no son iguales a los que hoy conocemos, porque fueron escogidos y traducidos al hebreo 2 veces, y una traducción la cogió Mateo y la usó, y otra traducción la usó Lucas. Pero ambos evangelios son muy similares a lo que tenemos hoy, con algunos cambios por la traducción del idioma, que eso es lo que tenemos que entender, y que por eso cuando di Biblia la primera vez en el Antiguo Testamento expliqué que cuando hay una traducción de un idioma a otro, realmente hay cambios en ellos, ¿verdad? Hay cambios. Hechos 11:26, se congregaron allí todo un año con la iglesia, enseñaron a la mucha gente, y a los discípulos se les llamó cristianos por primera vez. Eso dice Hechos 11:26. Y Hechos 13, del 1 al 3, dice: había entonces en la iglesia que estaba en Antioquía profetas y maestros. Estaba Bernabé, Simón, el que llamaban Níger, Lucio de Cirene, Manén, el que había sido criado junto con Herodes el tetrarca, y Saulo. Ministrando estos al Señor y ayunando dijo el Espíritu Santo. Ministrando estos al Señor y ayunando, le dijo el Espíritu Santo: apártese de Bernabé y Saulo para la obra a la que les he llamado. Entonces, habiendo ayunado y orado, impusieron las manos y los despidieron. Mire que la imposición de manos siempre es envío, siempre es protección, siempre es transmisión de Espíritu Santo. Y algo que quiero resaltar, y es el ayuno.
Ellos oraban, ayunaban y Dios, ¿qué hacía? Hablaba. ¿Cuántos de nosotros dicen, ay, cuántas ganas tengo que Dios me hable, me conteste y que yo le entienda claramente? Bueno, hermano, quiere comunicación con el Señor, ayune, ore. Y usted verá cómo Dios empieza a fluir más fuertemente, porque el Señor nos habla, pero nosotros estamos cerrados, estamos amurallados y no podemos oír la palabra de Dios, ni podemos escuchar la voz de Dios, porque estamos totalmente cerrados. ¿Qué medios usa el Señor? Bueno, podría ser que Dios te presente una visión. Puede ser que Dios te hable por medio de un hermano fuertemente. El domingo, después de misa, le hablaba a un hermano, el que estaba orando por él, y Dios me ponía palabra para él. Y cuando se la dije, a él se le llenaron los ojos de lágrimas. ¿Y sabe qué significa para mí? Que Dios le estaba confirmando algo que había puesto en su corazón. Pero que él, en tanto correr y correr, no entendía o no quería entender o se le olvidó lo que Dios le mandó a hacer a él. Y ese día le recordó qué es lo que él quiere de él, qué es lo que el Señor quería de él. Y se lo dejó muy claro. Y por eso es que él, fue muy macho, como dicen los hombres, no lloró, pero sus ojos se le aguaron, ya casi a punto de llorar. Y yo le dije, esto es del Señor. Me dice, yo sé. Yo sé. ¿Por qué? Porque llegó directamente a su corazón. Y lo mismo, tal vez el Señor viene hablándonos a nosotros y nosotros seguimos cegados. A veces tenemos situaciones tan duras y yo lo sé. Y yo las vivo. Vea, ahora, me decía mi hija, mami, no de esa clase, mami, no de esa clase. Yo le decía, sí la voy a dar. No, usted está muy adolorida y se va a sentar ahí un montón de tiempo y le va a doler más. Le digo yo, pues yo la voy a dar. Nada me va a hacer echarme atrás ni el dolor de dar esto. Y yo sé que cuando ya me paré aquí, tengo mi factura, pero también sé que tengo otra factura que el Señor está haciendo a favor mío. Con solo que el Señor se sienta contento porque hoy morí a mí misma y a mis dolores y lo puse a Él primero, ya ese es un premio para mí y me da gozo mi corazón. ¿Cuántas veces Dios te dice, confía en mí? ¿Cuántas veces Dios te dice, yo ya lo tengo en mi mano? Y usted sigue, y aquí estoy todo preocupado y no me llega el trabajo. Y es que mi hijo no cambia, y es que mi marido, y es que ese asunto no me sale y no me sale. Y usted está agobiado ahí. ¿Por qué? Si ya el Señor te dijo que iba a hacer, que lo iba a arreglar. Tenga paz. Escuche, aprendamos a escuchar la voz del Señor. Así como a Pablo fue de un solo golpe, puede ser que muchos de nosotros que nos decimos convertidos y que le seguimos, podamos tener un momento fuerte con el Señor y podamos tener una visión o una voz audible que nos diga algo. Esto pasa mucho. ¿En quién? En la gente que pone su corazón en manos de Dios. En nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Señor Jesús, te damos gracias porque empiezas a enseñarnos, Padre, este Nuevo Testamento con una figura fuerte, con un hombre perseverante, con un hombre apasionado, que tú, Señor, llamaste de lo más miserable de su ser, un perseguidor de tus hijos, asesinó tantos de tus hijos, Señor, los encarceló, los hirió, no solo físicamente, también espiritualmente. Y tú, Señor, que eres grande y poderoso, ya tenías un propósito con todo esto.
porque Pablo lloró en su corazón, en lo más profundo. Lloró tantas veces por lo que había hecho. Y te hizo una promesa, Señor. Te prometió que iba a reivindicar todas esas muertes, todas esas persecuciones, todo lo malo que había hecho en su vida, todos esos lujos en los que él había vivido y gozado, olvidándose del hermano, el necesitado, olvidándose de tener caridad, siendo tan prepotente, porque era un tipo prepotente por todo lo que sabía y tenía. Y por la autoridad religiosa que tenía, se creía mucho, humillaba a su propia gente. Mas tú, Señor, lo tenías en tu mano y lo trajiste a tus pies lo moldeaste, lo limpiaste, lo liberaste, lo transformaste en un Pablo absolutamente diferente, Señor. Y por eso en esta oración, así como a Pablo hiciste tanta bondad y misericordia, a pesar de su miseria, a pesar de sus pecados, a pesar de su terquedad y orgullo, hoy te ponemos a cada uno de nosotros como Pablo. Tú igual que a Pablo nos has venido preparando. Tú igual que a Pablo nos has venido pidiendo y pasando por pruebas para salir adelante. Así hoy nosotros te decimos, aquí estamos, Señor. Transfórmanos. Realmente transfórmanos. Transforma nuestra forma de pensar, Señor, de sentir, de mirar, de hablar. Que cada persona que está aquí sea una persona nueva en ti, Cristo Jesús. Que tu Espíritu Santo fluya con fuerza y con poder. Que tú, Señor, le hables al corazón a cada uno de nosotros. Háblanos, Señor. Y permítenos tener la valentía y ser apasionados como Pablo para hacer tu obra y el proyecto que tú tienes con cada uno de nosotros se llegue a cumplir. Bendícenos, Señor, porque solo tú puedes hacerlo. Bendice nuestros hijos, nuestras familias y transfórmanos para que como Pablo lleguemos a ser personas que llevemos el evangelio con fuerza, con poder y con apasionamiento por todos los medios, por todos los lugares, por todo el mundo, Señor. Creemos en ti, Señor, y sabemos que todo aquel que te conozca, su vida se transforma y se llena de gozo y de paz. Señor, si hay alguien agobiado aquí por enfermedad, hoy pasa tu mano sanadora, Señor, por todos nosotros. Envía a San Gabriel, arcángel, que los sane, que quite pesadez, depresión, tristeza, dolores. Si tienen miedo por el COVID, Señor, cubre las familias que están aquí y otras que no están conectadas, que son de la comunidad o amistades nuestras. Cúbrelas con tu sangre preciosa y que todo esto lo pasemos como tus hijos, valientes en fe. Y que, Señor, tú tienes el control y nos vas a dar la sanidad por tu llaga, Señor. Y más que todo por tu gracia y misericordia que no merecemos. Gracias, Señor, por ser bueno con nosotros. Gracias, Señor, porque hoy hablas a nuestra vida, a nuestro corazón y nos enseñas cómo tu palabra es viva y eficaz. Gracias, Señor, porque aunque conocemos de ella, cada vez que la escudriñamos aprendemos cosas nuevas. Danos sed de ti, Señor, y de tu palabra y de tu cuerpo precioso todos los días. Te lo pedimos en el nombre de tu amado Hijo Jesucristo, por la intercesión de nuestra Virgen Santísima, San Miguel, San Rafael, San Gabriel y todos los santos. En el nombre de Jesús nos cubrimos, nos sellamos con su sangre bendita y le decimos a nuestra Madre Santísima, todos vamos a clamarle a ella.
Bendita Señora, bendita Virgen Santísima. Gracias, Madre, por escucharnos. Gracias por tu manto protector. Bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito sea el fruto de tu vientre, Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, gloria al Hijo y gloria al Espíritu Santo. Amén y amén. Bueno, hermanos, le ganamos la batalla. Hicimos el esfuerzo y bueno, para el próximo lunes tengo toda la fe que todo funcione bien. Gracias por la perseverancia, que Dios los bendiga y que si tienen alguna duda o así me pueden escribir al chat y puedo estar revisando para contestarles, ya sea luego, por si alguien quiere hacer alguna pregunta, no sé. Si tienen dudas. O comentarios. Bueno, no sé. Aleida, Dígame. ¿me escucha? Sí, claro. Que el comentario, cómo Dios habla y lo que estamos hablando y lo que se está predicando, que hoy se me dificultó para entrar y insistí, me tiraba que no y vieras cómo me llevó Dios para volver a insistir, para que yo entrara y escuchara lo que tenía que escuchar, ¿verdad? Entonces Amén. pude entrar y Dios me habló, cómo Dios nos habla y lo que se está hablando, diciendo. El Señor nos escucha. Definitivamente. Es decir, sí nos escucha cuando tratamos de perseverar en Él, ¿verdad? No es porque, pero tratamos, no es fácil, pero sí hace uno el esfuerzo porque el ayuno me ha estado costando un poquito. Estuve muy buena con los ayunos, pero últimamente estaba un poco y le he pedido al Espíritu Santo para que me ayude. Y hay mucho por qué orar, hay demasiado por qué. Y el Señor quería que yo escuchara, sí, y quería que yo escuchara esa prédica, aunque llegara un poco, porque se me impidió, no sé por qué me costó tanto, a todos, ¿verdad? Yo creo, Aleida. Nos costó, nos fuimos, nos volvimos. Pero mire cómo Dios premia la perseverancia y nos habla. Y ¿Sí? hizo énfasis en el ayuno. De verdad que debemos seguir. Yo sé que no es fácil y a veces nos meten sacadillas con el ayuno también, ¿verdad? Pero nosotros tenemos que mantenernos como Él se ha mantenido, como Pablo se mantuvo, como los apóstoles se han mantenido. Tenemos que ser valientes, definitivamente. Bueno, no sé si alguien más para cerrar entonces. Bueno, muchas gracias por todo. Nos vemos de hoy en 8. Si Dios quiere que ya no nos pase nada, ya todo, oremos